Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a esta nueva sección, Historias de Fe y Café. Sí, señores, en Historias de Fe y Café vamos a hablar de la historia del cristianismo. Historias curiosas, particulares, interesantes, graciosas, aterradoras también. Hoy comenzaremos con las 5 profecías fallidas más populares de la historia del cristianismo. Y comencemos con la número 1, la profecía de Montano. Y es que por allá en el siglo II apareció un líder religioso llamado Montano. Él proclamaba ser la encarnación misma del Espíritu Santo. No sé para qué el Espíritu Santo necesitaba encarnar si ya Jesús había encarnado, había muerto y resucitado. Pero bueno, él era la encarnación misma del Espíritu Santo y proclamaba haber llegado a una nueva etapa, a una nueva, digámoslo así, dispensación. La del Espíritu Santo de él, obviamente. De hecho, cuando profetizaba, él no decía como los profetas del Antiguo Testamento, así dice el Señor, sino decía, yo el Señor digo así. Imagínese la humildad de este Montano. ¡Ay, Dios mío! Porque sí, los falsos profetas no son nuevos, vienen desde el siglo II y tal vez antes, mis hermanos queridos. De hecho, antes, mucho antes. De hecho, en el Antiguo Testamento ya había falsos profetas. El caso aquí es, mis hermanos queridos, que este hombre en Frigia, Asia Menor, proclamó sería la Nueva Jerusalén. Él y 2 mujeres que lo acompañaban. Una de ellas se llamaba Priscila o Prisca, no sabemos exactamente cómo se llamaba, y la otra se llamaba Maximilia. Lindo nombre para una hija, imagínese usted, Maximilia Escobar. Oh. Y Maximilia dijo una frase que será recordada para siempre. Después de mí no habrá más profetas hasta el fin. Entonces Montano dijo que en 2 ciudades, una de ellas se llamaba Pepusa y la otra Timión, estaría la Nueva Jerusalén. Descendería ahí e invitó a todos los cristianos a que fueran allá. Y hubo un movimiento enorme de personas que se fueron a esas ciudades esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero como siempre sucede en estos casos, pues no pasó nada. Pasó de todo, menos la segunda venida de Cristo. Y el cristianismo se convirtió en un hazmerreír de las religiones paganas. Hubo una división, obviamente, porque después de que no pasó nada, algunos seguidores de Montano siguieron reinterpretando sus profecías, cualquier parecido con los de hoy es pura coincidencia, y mantuvieron durante varios siglos, mi hermano, esa secta. Algunos de ellos habían abandonado sus familias, sus bienes, sus posesiones, se fueron a vivir a la ciudad de Pepusa, hacían ayunos extremos, prohibieron el matrimonio, porque si Cristo viene pronto, pues ¿para qué me caso? Y exaltaban el martirio, porque obviamente fueron perseguidos por sus ideas y muchos de ellos murieron. Pero hubo algo bueno en toda esta historia, y es que esto sirvió como catalizador para que los cristianos de aquel entonces pues hicieran oficial el canon que ya conocían, ellos ya sabían qué libros eran inspirados y cuáles no. Pero pues faltaba oficializar el asunto, ¿no? Vamos con la profecía número 2, mis hermanos queridos. Y si ustedes piensan que solamente los protestantes dan profecías, pues resulta que no. Aquí tenemos la profecía del Papa Inocencio III, que no era ni tan inocente el Inocencio este. Se llamaba Lotario de Segni y vivió alrededor del año 1198 al 1216. Fue un importante teólogo, no hay discusión alguna de eso. Entonces él comenzó a hacer cuentas y dijo, bueno, ¿cuándo comenzó el Islam? El Islam es la bestia de Apocalipsis y se basó en Apocalipsis 13:18, donde dice, y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es 666. Entonces, 666. Yo voy a contar desde que comenzó el Islam, sumo 666 años y así sé cuándo regresará el Señor. Y pues así fue la cuenta de él. El Islam comenzó en el año 618 aproximadamente, sí, 618 más 666 me da 1284. Así que en 1284 será el regreso de Cristo. Este fue el primer calculista de la historia, el primero en dar profecías a punta de cálculos. Pero, mis hermanos queridos, como ya sabemos y como siempre terminan estas historias, no pasó absolutamente nada.
y nada es nada. Pero también hay que entender por qué hizo esto este papa. O sea, si el Islam es la bestia, ¿cierto? Hay que acabar con la bestia antes de que venga el Señor. Esto le sirvió a este papa para justificar de la cruzada quinta a la octava. Bueno, él no justificó todas esas cruzadas, pero básicamente si la quinta cruzada, la sexta cruzada, las cruzadas tenían una base teológica en la profecía de este papa. Y le dio un gran poder y fama al papa, sin embargo se murió antes de la fecha del cumplimiento de la profecía. Ya para 1284 pues no pasó nada, pero se murió un papa, que era el Papa Martín IV. Como se murió Martín IV, dijeron, ahí está, se cumplió la profecía, se murió Martín. Pero pues obviamente la profecía no era esa. Ustedes saben, ellos cuadran lo que sea, como sea. Y de esta falsa profecía de este papa surge una secta llamada los joaquinistas, que van a reinterpretar la profecía, a calcular después otras fechas del fin del mundo. También pasa eso muy frecuentemente. En tercer lugar tenemos la historia de los anabaptistas de Münster entre 1534 y 1535. Sí, señores, porque no solo los papas y los sectarios del segundo siglo daban falsas profecías, también los grupos reformadores, aquí estoy hablando de la cuarta reforma, de la reforma anabaptista, pues ellos también tuvieron sus propias profecías, bien extrañas. Recordemos que los anabaptistas no creían en el pedobautismo. El pedobautismo es cuando se bautizan niños, ¿no? No voy a interpretar mal. No creían en eso, creían en el bautismo de personas adultas, es decir, el credobautismo. Pero no solamente eso, sino además creían en una división profunda entre la iglesia y el Estado, que no se va a manifestar aquí en esta historia. Y además de eso, pues tenían algunos principios bastante radicales a favor de la santidad, de la purificación de la iglesia y en cierto sentido del comunismo. En fin, los anabaptistas eran perseguidos tanto por católicos como por luteranos. Y aparece un predicador llamado Melchior Hoffman. Y adivinen qué, él dijo que la Nueva Jerusalén se establecería en Estrasburgo. Siempre con el asunto de la Nueva Jerusalén, porque la ven literalmente como una ciudad física, ¿no? Estrasburgo será la Nueva Jerusalén. Finalmente fue arrestado por sus ideas, pero lo sucedió un hombre llamado Jan Matthijs. Jan era discípulo de Hoffman, pero él no dijo que Estrasburgo sería la Nueva Jerusalén, sino la ubicó en otra ciudad, Münster. En esa ciudad será la nueva, la verdadera. Aquí sí, vea, lo escribo, lo firmo, tacho, remacho y no juego más. Es más, yo voy a destruir al ejército católico, apostólico y romano, afirmó él, y salió a una batalla el 5 de abril de 1534, donde lo mataron. ¿Acaso no lo viste venir? Y lo sucedió Jan van Leyden. Hubiera sido mejor que lo sucediera Jean-Claude Van Damme, pero no. Y este Van Leyden fue más allá. Él se proclamó rey, absolutamente rey de Münster. Y él dijo, no, yo soy el sucesor del rey David. Y aquí voy a reinar hasta que venga Jesucristo. ¿Y Jesucristo cuándo va a venir? En 1534. Él estaba seguro de la fecha. Los anabautistas estaban ahí seguros de eso. Solamente ellos serían salvos. Los luteranos y los católicos se condenarían, porque ustedes saben, secta que se respete es exclusivista. Claro que sí. Y esta ciudad será invencible. Acá nadie va a entrar. Acá vamos a estar absolutamente bien. Y crearon una especie de utopía en esa ciudad. Era bien curiosa. Había una dictadura teocrática, ¿sí? Supuestamente era Dios el que gobernaba. Instauraron como obligatoria la poligamia por alguna razón. Hicieron ejecuciones a opositores a sus ideas y obligaban a las personas a que ayunaran, ¿sí? No eran nada pacíficos, como la mayoría de los anabautistas sí eran pacíficos. Estos no. Hasta que en junio de 1535 las tropas católicas decidieron entrar a la ciudad, los derrotaron y tomaron a los líderes de esta secta y los metieron en jaulas, los colgaron en la iglesia de San Lamberto y ahí los dejaron morir. Hoy, si usted va a la ciudad, usted encuentra las jaulas todavía ahí colgadas. Ahí están, vaya a ver, me invita. Vamos con la profecía número 4 antes de que se me acabe el café. Profecía número 4.
La profecía de John Wesley. ¿Sabía usted que John Wesley dio una profecía acerca de la segunda venida de Cristo? Sí, señores. John Wesley, el famoso predicador anglicano, muy popular, él, fundador de los metodistas, básicamente. Todo el metodismo y el wesleyanismo, todos ellos pues derivan de John Wesley. Tuvo una profecía calculista. Él tomó Apocalipsis 2:14, donde dice: la mujer huyó al desierto por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Eso lo dice en sus notas explicativas sobre el Nuevo Testamento, que escribe en 1754. Entonces, ¿cuál es la lógica que utiliza Wesley? El papado se consolidó en el 756 después de Cristo. A ese 756 yo tengo que añadirle los 1260 días que aparecen en Apocalipsis, ¿cierto? 1260 días. Pero como no podían ser días, porque ya habían pasado ya más de 1260 días, pero como los días son años y los años días, ¿no? Para el Señor un año son como, o un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, transformemos esos días en años, los sumamos a los 756 y nos da 1836. Gran cálculo. Sin embargo, esta profecía de Wesley queda más bien como una anécdota. No impactó tanto a la iglesia en su época, sobre todo porque cuando llegó la fecha, Wesley ya estaba muerto y como que nadie habló más del asunto. Pero, ¿dónde está la importancia de la profecía de Wesley? Que inspiró a los calculistas del siglo XX y siglo XIX. Siglo XIX y siglo XX fueron inspirados por Wesley para buscar una solución porque pensaron, Wesley posiblemente estaba bien, estaba calculando, solamente que le faltó hacer números. La Biblia tiene más números, ¿no? Ay, Dios mío, yo no sé qué más números quieren aparte del libro. Y aquí llegamos a la última gran profecía fallida de todos los tiempos en el cristianismo. Estoy hablando del gran chasco de 1844, protagonizado por William Miller y los milleristas. Sí, señores, en una época de gran avivamiento, porque estaban en lo que se conoce generalmente como el segundo gran despertar, un avivamiento de tipo arminiano que había llegado a los Estados Unidos e Inglaterra. Pues la gente quería averiguar más y saber más de la Biblia y conocer más del Evangelio. Estaban todos como en ese picazón, sino el picazón por el oír nuevas cosas, ¿no? Y entonces ellos se ponen, sí, y aparece Miller y comienza a hacer publicidad a todos sus cálculos. ¿Y en qué se basaban sus cálculos? Bueno, él se basó en Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que 2300 tardes y mañanas no pueden ser días, tienen que ser años, porque ya saben, otra vez, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Siempre me confundo por alguna razón, debe ser que me falta café. Pero ¿desde cuándo iba a comenzar a contar? Pues fácil, basado en Daniel, desde el momento en el que se da el edicto de la liberación del pueblo de Israel de Babilonia, y eso para él fue en el año 457 a.C. Así que suma 457 más 2300 años, ¿sí? Le da 1843, 1844, más o menos entre esos 2 días. Pero finalmente, o esos 2 años, finalmente él da un día, una fecha exacta, 22 de octubre de 1844. Oiga, y esta profecía sí fue famosa, fue muy, muy famosa. Mucha gente lo creyó realmente, vendieron sus casas, propiedades. Todos estaban listos porque ya Jesucristo viene. Se difundió en panfletos, en libros, en un periódico que se llamaba Señales de los Tiempos, conferencias, predicaciones en Europa, en Estados Unidos, hasta en Latinoamérica, hermano. Definitivamente la falsa profecía más popular de todos los tiempos. Y llegó el día. Era la hora, 22 de octubre de 1844. Los creyentes subieron vestidos de blanco a las colinas esperando a su Señor, esperando que regresara, y esperaron, y esperaron, y esperaron, y ahí deben estar esperando. Esto fue una vergüenza terrible. Muchos perdieron millones, quedaron en la ruina. Muchos otros abandonaron el cristianismo definitivamente. Otros reinterpretaron y dieron nuevas fechas que tampoco se cumplieron. De hecho, Miller mismo dio nuevas fechas que no se cumplieron, ¿sí? Y otros hicieron una reinterpretación, como los adventistas, que creen en una falsa doctrina llamada el juicio investigativo.
según la cual Jesús sí regresó en esa fecha, pero no a reinar sobre la tierra, sino bajó a investigar, así como el sumo sacerdote, ¿no? Bajó a mirar los archivos celestiales, a ver quién va a ser salvo y quién no. Y en eso está desde esa época. Pobre Jesús, tiene mucho trabajo. Ay, mis hermanos, esto se repite una y otra y otra y otra vez. Y parece ser que no importa cuánto personas como yo adviertan sobre los falsos profetas, simplemente la gente sigue creyéndoles por su ignorancia, por su falta de conocimiento bíblico, y porque realmente están esperando una salvación. Cuando es tan sencillo, simplemente cree en Jesucristo y serás salvo. No hagamos especulación teológica. La Biblia dice clarito en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La Biblia no nos manda a hacer cálculos, a contar, a hacer cuentas, a mirar a ver cuántos años faltan. No. Lo que nos manda es a estar siempre despiertos, a velar, a estar atentos, pendientes, porque no sabemos en qué momento Él vaya a venir. Además, Hechos, en el capítulo 1, en el verso 7, dice que no toca a nosotros, o no nos toca a nosotros, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El calculismo profético es una mentira. Desvía los ojos de Cristo y lo coloca en los números, en las fechas y en los cálculos, tergiversando completamente el mensaje del Evangelio. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. ¿Le gustó esta sección? Dígame si sí o si no. Si no, pues no la vuelvo a hacer, no me preocupe. Y me tomo el café yo solito. Si le gustó la sección de historia que ahora queremos tener, pues colóquelo aquí, comparta el video. Vea, si no comparte el video fue porque no le gustó. Solo le voy a creer al que comparta el video. Si le gustó la sección, comparta el video por todas sus redes sociales. Y lo espero con un nuevo cafecito entonces para nuestro nuevo programa de Fe y Café. Ya no hay nada.